Hola a todos, soy Nerea González, estudiante del grado de Historia en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincones Medievales. Hoy conoceremos Campo Real, un pequeño pueblo ubicado en el sureste de Madrid. Campo Real tiene un origen antiguo, así lo demuestra la arqueología, aunque no se encuentra ninguna noticia de hallazgo de restos romanos. Durante el dominio islámico, una parte de la población se asentó en las ciudades y otra en pequeñas alquerías. Encontramos también los almajil, torres defensivas con población en su entorno. Este pudo ser el caso de Campo Real y de otras poblaciones de su alrededor como Arganda o Perales. Durante el periodo islámico el lugar fue llamado Campo de Almohacid. En el año 1118, con la conquista del castillo de Alcalá, pasó a ser señorío eclesiástico del arzobispo de Toledo, Bernardo de Sédirac, junto con otras aldeas de Alcalá de Henares con el nombre de Aldea del Campo. La carta arqueológica confirma la existencia de un núcleo de población en la Alta Edad Media en Campo Real que estaría situado en el Cerro de la Tierra. La primera noticia histórica que se conoce de Campo Real como población data del siglo XII, cuando en el año 1190 el rey Alfonso VIII da al concejo de Segovia 19 aldeas a cambio de Talamanca. Entre ellas Arganda, la Alameda o el campo de Almirae, que nos habla ya de la existencia de un municipio en el actual territorio de Campo Real. La palabra Almirae posiblemente es de origen árabe, al igual que el núcleo de población que se le dio este nombre. En el año 1214, tras la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, Alfonso VIII decide recuperar su antigua posesión de Salamanca, devolviendo al arzobispado de Toledo las aldeas que, años atrás, había donado al concejo de Segovia. El rey morirá 2 meses después de la restitución, y será el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada el que llevará a cabo la repoblación de la tierra de Alcalá. Y aquellos repobladores que se asentaron en el término del actual Campo Real tenían una procedencia muy variada. El grupo principal eran los castellanos debido a su volumen. Tenemos también documentado el asentamiento de repobladores procedentes de Navarra y Aragón, donde se conservan apellidos de este origen en Campo Real. También, aunque en menor número, francos. En el primer libro de bautismos de la parroquia de Campo Real aparece a principios del siglo XVI un cura con un apellido de origen francés, quien pudo ser descendiente de repobladores francos. Durante el periodo de la peste negra se produce la despoblación de las aldeas de Vilches y Valtierra y sus habitantes se establecen en Arganda y en Campo Real en menor medida. En abril del año 1437 se firma una carta de compromiso entre ambas aldeas mediante la cual los ganados de ambos concejos podían pastar en término de Valtierra, pero en noviembre el vicario de Alcalá condenó a Campo Real por no cumplir bien el pacto. Para finalizar con esta parte del vídeo, cabe mencionar que el 14 de febrero de 1495 está documentado que el concejo envió una carta a Fernando y Isabel quejándose de los abusos que se estaban cometiendo en la villa por parte de Hurtado de Luna, encontrándose actualmente dicho documento en el Archivo General de Simancas. La iglesia parroquial de Santa María del Castillo de Campo Real es un importante monumento situado en el alto de un cerro, que la hace visible desde bastante kilómetros a la redonda, siendo sus torres el punto de referencia de la población de Campo Real. Algunas referencias, como la portada por Jesús Antonio de la Torre, nos hablan de que fue un convento de caballeros templarios en el siglo XI, y aunque no se conserven documentos escritos que lo conserven, se han encontrado restos del aljibe de esta posible primitiva fortaleza y túneles debajo de la plaza de Palacio en dirección a la iglesia. La iglesia actual se construye en 3 fases que van del gótico de la sacristía, siendo la primera durante el primer tercio del siglo XIV, también gótico tardío en las bóvedas con algunos elementos renacentistas y después las fases que corresponden a los siglos XVI y XVII. El arzobispo de Toledo que bendijo la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real el día 10 de febrero de 1333 fue Jimeno de Luna. De la ermita de San Juan en la actualidad tan solo quedan unos muros que se conocen popularmente como los paredones de San Juan. Estas ruinas se encuentran a 1,5 kilómetros del casco urbano entre las carreteras de Ambite y Pozuelo del Rey. Su fundación es medieval, pues se trata de un edificio del siglo XIV, también bendecida por el arzobispo Jimeno de Luna, tal y como lo confirma la noticia documental del libro primero de bautismos. Además de la iglesia principal y los restos que acabamos de mostrar de la ermita de San Juan, en el pueblo tenemos otras ermitas como la ermita de la Virgen de las Angustias o la ermita de la Virgen de los Remedios, pero estas ya datan del siglo XVI.